porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Hebreos 11:6. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio online, Restaurador de Portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y en esta linda mañana de martes 23 de diciembre del 2025, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor, y bajo esa gracia divina, esa gracia que Jesucristo nos entregó un día en la cruz, nos entregó su sangre, nos entregó su vida, para aquellos que puedan creer en el Dios Todopoderoso, al cual Él se rindió en esa cruz y nos dio la apertura y nos construyó el puente directo hacia los atrios de Papá. Y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional de Vida Calidad, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional, Tiempos de Conexión con Papá. Como es costumbre, todas las mañanas, Papá nos trae un lindo mensaje. Pero más que un lindo mensaje, Papá nos trae un mensaje que es contundente y veraz. Es ese mensaje donde nos quiere reforzar el verdadero creer, al verdadero creyente. Porque es que muchos dicen, soy creyente de Cristo, pero pocos viven en esa verdadera forma de creer y esa vida de increencia a la cual nosotros debemos de ajustarnos. Y por eso Papá nos trae este devocional titulado El que tiene fe es el que cree. Sí, mi queridos hermanos, muchos de nosotros en estos días decimos que la palabra, pronunciamos la palabra fe con mucha facilidad, pero se vive con mucha dificultad. Muchos dicen creer en Dios, pero pocos han aprendido a descansar verdaderamente en Él. Vivimos tiempos donde la fe se confunde con la frase repetitiva. Tengo fe, con declaraciones aprendidas o con un entusiasmo momentáneo que se apaga cuando la realidad lo golpea con fuerza y le da fuerte el coletazo. Hermanos, la fe bíblica no nace de la comodidad, nace de la necesidad. No se forma en la abundancia, sino en la escasez. No se fortalece cuando todo está claro, sino cuando el camino se oscurece y el alma clama por respuestas que no llegan de inmediato. Allí es donde ese terreno incomoda bastante en medio del silencio de Dios. Se revela si realmente creemos o si solo estamos esperando resultados. Y muchos les sucede eso, mis queridos hermanos. Muchos están esperando resultados, y si los resultados no se dan, entonces ya dejan de creer. Creer, hermanos, no es negar el dolor ni ocultar la angustia. Creer es mirar a Dios con los ojos del corazón y decirle: aunque no entiendo, confío en ti. Aunque no veo, descanso en ti. Aunque no sienta, permanezco en ti. La fe no es una emoción estable, es una decisión constante. Muchos quieren la promesa de Dios, pero en el proceso de confiar en Él es cuando se quedan a medio camino. Queremos el milagro, pero no siempre estamos dispuestos a caminar por fe mientras que el milagro se está gestando,
se está formando en medio de nosotros. Sin embargo, la escritura es muy clara y dice: el que tiene fe es el que cree. Y el que cree aprende a vivir sostenido por Dios, aunque cuando todo parezca tambalearse. Y créanme, hermanos, que yo sé qué es esto. Yo lo he vivido. Yo sí puedo testificar que sí es posible vivir en fe. Miren, yo, gracias al Señor, soy un hombre que soy persistente. Y que cuando en mi corazón y mi alma cree, persiste y evita de fallecer. Hay momentos, sí, que, hermano, me siento cansado y me he sentido cansado, pero en medio de esto, de este cansancio y de este dolor, me acuerdo siempre de las cosas lindas que mi papá ha hecho por mí, cuando me permitió tener una segunda vida, cuando me permitió tener a mi familia a mi lado, a mi esposa y a mis hijos. No crea que esto no ha sido esto de la batalla de la fe, no ha sido una batalla grande, ha sido una batalla grandísima, mis queridos hermanos. Créanme lo que sí. Pero aunque la batalla sea grande, hermano, te digo con sinceridad, el resultado de esa batalla es súper satisface demasiado diría yo. Amados hermanos, este devocional no nos invita a hablar de la fe, y no es no es para invitarte a hablar de la fe, sino para examinarnos delante del Señor y preguntarnos con honestidad: ¿estoy creyendo de verdad o solo estoy diciendo que creo? Porque es necesario hacernos esta pregunta, hermano, porque tenemos que ser honestos con nosotros mismos y con el mismo Dios, el Dios que solo está esperando que tu fe nazca como una semillita de mostaza, y esa semillita de mostaza sea algo mucho más grande. Amados, para poder continuar con este devocional, tengo que decirle esto, que la palabra de Dios establece una verdad constante y contundente. Sin fe es imposible agradar a papá. No dice que es complicado o dudoso o relativo, dice es imposible. Esto nos muestra que la fe no es un accesorio en la vida cristiana, y muchos lo quieren tener como accesorio, y no es ningún tipo de accesorio, es un fundamento mismo de nuestra relación con papá. Mira, 2 Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Caminar por fe significa avanzar cuando la lógica se queda corta. Significa obedecer cuando el corazón tiembla. Significa confiar cuando la esperanza se prolonga más de lo que habíamos imaginado. Abraham es uno de los mayores testimonios de esta verdad. Dios le prometió algo que humanamente era imposible, y aún así en la escritura era clara. En Romanos 4:18, espero contra esperanza, creyendo. Esperar contra esperanza es creer cuando ya no hay razones visibles para hacerlo. Es confiar cuando el reloj ha avanzado tanto, hermano, y la promesa parece estar demasiado detenida. Abraham
No creyó porque lo veía, creyó porque conocía al Dios verdadero. Jesús también nos confronta y confrontó constantemente la, la fe, la fe superficial en medio de la tormenta, cuando los discípulos estaban llenos de miedo. Él les dijo en Mateo 8:26, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Amados, la tormenta no era el verdadero problema. El verdadero problema era que habíamos olvidado quién está con nosotros en la barca. La fe no evita las tormentas, pero nos recuerda que no estamos solos en ella. Hermanos míos, la verdadera fe siempre produce obediencia. No se queda en palabras bonitas ni en discursos espirituales. Santiago lo afirma con claridad en Santiago 2:17, diciendo, así también la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma. Amados, el que cree de verdad camina, aunque le cueste. Permanece, aunque le duela. Espera, aunque el proceso sea largo. Porque la fe auténtica no huye cuando las cosas se vuelven difíciles. Y es lo que nos sucede a nosotros actualmente, amados hermanos. Somos hombres de tan poquita fe que en medio de los primeros coletazos de viento salimos corriendo porque creemos que viene una gran tempestad y lo que únicamente vino fue una pequeña ráfaga de viento. Y definitivamente esto nos sucede. Y hoy el Espíritu Santo nos llama a una fe honesta, a una fe madura, a una fe mucho más profunda. No a una fe que exige, sino a una fe que genere confianza, a una fe que no lo controla, sino que es controlada por Dios, a una fe que descanse sobre la soberanía del Padre y no sobre la necesidad o la necedad de nosotros. Amados, creer no es entenderlo todo. Creer es rendirse. Es decirle al Señor, no comprendo el camino, pero confío en tu mano. La fe que agrada a Dios no siempre ve resultados inmediatos, pero cuando pierde la esperanza, ahí es cuando verdaderamente nos tenemos que preguntar si verdaderamente en algún momento del camino creímos en el Señor. Porque la esperanza, cuando tú crees, siempre la esperanza va a estar ahí, viva, constante. Hermanos míos, de verdad que les quiero decir que la fe no es un acto momentáneo, es un estilo de vida. Es levantarse cada día y decirle al Creador, a Dios, que aun cuando el corazón esté cansado, estás ahí esperando que Él actúe. Es aprender a esperar sin desesperarse, a confiar sin controlar y obedecer sin ningún tipo de condiciones y sin ningún tipo de restricción. El que tiene fe no vive esclavo del miedo, porque sabe en quién ha confiado. No vive en dominado y en dominio de la ansiedad, porque entiende que Dios sigue obrando
aunque esté en silencio. No vive dependiendo de lo que es visible, porque su esperanza está anclada en el eterno, no en el momento. Amados, la fe no nos promete ausencia del dolor, como dije anteriormente, pero sí la presencia fiel del Dios en medio del dolor. No nos garantiza caminos fáciles, porque nunca la fe. Al contrario, amado, yo lo puedo declarar que entre más fe tengas tú, más caminos difíciles caminarás. Porque es que tu fe tiene que ser probada en todo momento. Yo no puedo decir que tengo fe y decirle al Señor, yo tengo fe, pero no me ponga los caminos difíciles. Al contrario, esta es la única forma como Dios va a pulir tu fe verdadera. Pero si una mano firme que nos sostiene en el camino no está ahí, créanme que nuestra fe no va a tener buen sedimento, no va a estar bien plantada. Hoy el Señor nos invita a volver a la esencia del Evangelio, a creer en Dios, al Dios con todo tu corazón, a soltar el control, a rendir las cargas y a descansar en su fidelidad, porque el que tiene fe es el que cree. Y el que cree no camina solo, camina sostenido por el Dios que nunca nos fallará. Con esto quiero terminar este devocional y nos vamos al tiempo de la oración. Padre eterno, hoy vengo delante de ti con un corazón abierto y sincero, reconociendo que muchas veces mi fe ha sido frágil, que he permitido que el miedo y la duda y la esperanza prolongada debilite mi confianza en ti. Hoy te pido, mi Señor Todopoderoso, que renueves mi fe desde lo más profundo de mi ser. Enséñame a creer cuando no vea, a confiar cuando no entienda y a permanecer cuando el proceso duela arduamente. Arranca de mí toda incredulidad escondida, todo temor que me roba la paz y toda dependencia de mis propias fuerzas. Decido hoy, Padre amado, caminar por fe y no por vista. Decido creer en tu palabra por encima de mis circunstancias. Decido descansar en tu fidelidad, sabiendo que tú eres fiel y que no nos vas a abandonar, y que siempre, aunque las cosas y los caminos estén difíciles, tú siempre cumples lo que prometes. Sostén mi vida, afirma mis pasos, hazme vivir una fe que te glorifique en todo momento y a toda hora. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y recuerden, amados hermanos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.